Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares. Les doy la bienvenida a este espacio de media hora con la información cultural más importante en los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Hoy es día del solsticio de invierno, día del Año Nuevo indígena y amazónico, también día de la música, día del yoga, es decir, una serie de celebraciones, y es viernes. Bueno, nosotros vamos a arrancar de inmediato para que ustedes vean parte de los titulares que tenemos preparado para ustedes, temas a desarrollar en nuestro programa cultural del día de hoy. Vamos a verlos. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Argentina, Bolivia y Chile celebran hoy el Año Nuevo Aymara. Además, conoceremos una de las 11 cofradías de diablos danzantes de Venezuela, los Diablos de Yari. Esto y mucho más hoy en Somos. Bueno, parte de los temas que hemos preparado para ustedes, ahí veían ustedes los diablos danzantes del Corpus Christi, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarado así por la UNESCO desde el año 2012, los diablos danzantes de Venezuela. Nosotros nos vamos a una pausa. Recuerde que usted puede construir junto a nosotros la agenda cultural de este espacio, como escribiéndonos en nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y también a mi cuenta en Twitter, @RosaTelesur. Chao, nos vemos al regreso. Ya regresamos con más de Somos. Comenzamos con una serie de propuestas cinematográficas que tiene la 6ª edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, además de espacios académicos con foros y conversatorios sobre el séptimo arte. Desde el pasado 19 de junio se llevó a cabo la inauguración de esta cita cinematográfica en la Sala de Cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se presentan trabajos como cortos universitarios, El despertar de las hormigas, De nuevo otra vez y Monos. Asimismo, el auditorio del Museo Nacional de la Casa acoge la charla El montaje y la producción, una conversación entre Chile y Ecuador, y la proyección de 13 películas, una fiesta que se dispondrá para galardonar al mejor largometraje y mejor fotografía, corto nacional más destacado y la mejor fotografía en este festival. Como le decíamos, arrancando nuestro programa, en Argentina, Bolivia y Chile celebran el Año Nuevo Aymara, conocido en Bolivia como el Año Nuevo Indígena Amazónico y del Chaco. También se le denomina la salida del nuevo sol, un festejo que es considerado como el más importante de los pueblos originarios de América del Sur. Allí se rinde tributo a la Pachamama. Además, la UNESCO anunció que reconoce el 21 de junio como el Día Internacional del Solsticio. Vamos a conocer todos los detalles sobre esta celebración, cómo la realizan, cómo la celebran los pueblos indígenas en nuestro continente. El fenómeno natural, solsticio de invierno, es considerado por los indígenas como un renacer. La época de cosecha culmina y la tierra se prepara para su nuevo tiempo de fertilidad. La celebración más importante de los pueblos originarios de América del Sur es conocida como el Huetripantu o Quillatún, término mapuche que significa salida del nuevo sol. El Año Nuevo Aymara se celebra el 21 de junio y es un evento donde el sol parece encontrarse más alejado de la tierra. Cada país enaltece este día a su manera. Es el día más corto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y la noche más larga, ¿no? Entonces, vuelve el sol hacia lo que tiene que estar. Bolivia lo llama Huilcacuti. Los sacerdotes indígenas realizan rituales ancestrales en la madrugada, hacen meriendas comunitarias y reparten alimentos. La actividad fue declarada festejo nacional como Año Nuevo Andino Amazónico en el 2010 por el presidente Evo Morales. Ese día todos hacemos vigilia en ese lugar, en el pueblo de Tiwanaku, para esperar los primeros rayos del sol. Todas las 23 comunidades, hombres y mujeres, esperamos. Argentina lo denomina la fiesta nacional de la noche más larga. Hacen una ceremonia de la velación al fuego esperando su energía. Se sientan de manera circular ofreciendo al Padre del Sol inciensos, plantas aromáticas, panes, dulces y bebidas. Por su parte, la comunidad mapuche de Chile lo llama Huetripantu.
Ellos usan como base la observación permanente a la naturaleza. Además, realizan danzas acompañados de instrumentos típicos de la región. La localidad del Altiplano en Perú festejan este día con actividades tradicionales. Esta fecha es de alta importancia para la población y en el 2014 fue declarada como interés cultural. Ritos ancestrales reciben el lucero del alba y las comunidades indígenas agradecen al Padre Sol y le solicitan que les traiga un año productivo, rico en animales y cosechas. Esta celebración resalta las costumbres de la idiosincrasia de los países andinos. Bueno, feliz Año Nuevo Indígena Amazónico para todos, que las energías del sol nos traigan a todos una serie de cosas buenas. Vamos a seguir avanzando en la información. Continuamos compartiendo con ustedes que cada 21 de junio también se celebra el Día de la Música, una celebración que fue iniciada en Francia en el año de 1982 por la Unión Europea. En naciones de América Latina y el Caribe también se celebra este día desde hace al menos 3 décadas, que coincide también con el inicio del solsticio de verano. Este año la cita inició a las 8 horas en la Plaza Vieja del Centro Histórico de Cuba. La agenda tiene una perspectiva no tradicional para disfrutar de la música clásica, combinándola con la práctica de ejercicios, la danza y las artes plásticas. Como parte de las actividades se realizará un concierto de piano en la Basílica del Convento de San Francisco de Asís y luego inaugurarán una exposición de los maestros Fran Fernández y Nelson Domínguez. Además, en la Galería de Arte Nelson Domínguez, los invitados y transeúntes podrán disfrutar de una presentación del ballet de Lix Alfonso que combinará la danza y efectos luminotécnicos en las edificaciones del contorno de la Plaza Vieja. Y en la ciudad italiana de Florencia se inauguró la exposición El arte de construir una obra maestra. La columna de Trajano en el emblemático Palacio Pitti de la localidad. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 6 de octubre próximo en la Limonaya del Jardín de Boboli. La imponente edificación fue construida en el siglo XV y sede del Gran Ducado de Toscana, hoy día complejo de museos. Integran la exposición modelos a escala del célebre monumento y los equipos empleados en su construcción en Roma en el año 113 para rendir homenaje al emperador Marco Ulpio Nerva Trajano, bajo cuya conducción el imperio alcanzó su mayor extensión territorial. La columna trajana es un monumento conmemorativo erigido en Roma por orden del emperador Trajano. Se encuentra en el Foro de Trajano, al norte del Foro Romano. Es una columna de 30 metros de altura, 38 incluyendo el pedestal que ven allí sobre el que reposa, recorrida por un bajo relieve en espiral que conmemora las victorias de Trajano frente a los dacios, actualmente Rumanía. Siete murales de colores fueron descubiertos en las paredes de una antigua tumba en la provincia de Shanxi. Esto es al norte de China, que según expertos data de la dinastía Yuan. Esta dinastía estuvo desde 1271 al año 1368. Murales que retratan distintos temas de la época, como una mesa para las actividades rituales, paisajes y 4 mujeres maquilladas, peinadas y arregladas con un estilo que denotan en la norteña Shanxi. Aún se desconoce la identidad del dueño de la tumba. Por su parte, el director del instituto, Wang Xiaoyi, sostuvo que los nuevos descubrimientos pueden brindar una valiosa información para futuros estudios sobre costumbres funerarias locales y la vida de la dinastía Yuan. Importantes datos para la historia de China. Nos vamos ahora hasta Egipto, pues acá el Instituto de Estudios Arqueológicos y Publicaciones Científicas en el Sinaí denunció que las exposiciones de monumentos del Antiguo Egipto en los museos de otros países y la venta de antigüedades egipcias en las subastas violan los derechos de propiedad intelectual. El instituto afirmó que los países occidentales exhiben monumentos egipcios en sus museos. Los venden y se ganan miles de millones, pero no pagan nada a Egipto por usar los monumentos de la civilización egipcia y así violan su derecho de propiedad intelectual. Esto infringe las leyes nacionales e internacionales sobre la protección de los monumentos arqueológicos. Esto es una situación recurrente, el tráfico de patrimonio que dificulta el trabajo de las autoridades egipcias, puesto que al enterarse de una subasta en el extranjero, quieren actuar, la parte extranjera pide el certificado de origen y si no se tiene no pueden proceder. Y eso es el resultado de la extracción ilegal de obras de arte, una denuncia muy recurrente. Nos vamos a una breve pausa, no se aparten que ya regresamos con más de Somos.
Regresamos con más de Somos y vamos a hablar del washi. ¿Qué es? Bueno, es un papel japonés muy fino. Para su fabricación se emplean materias primas como las plantas de la flora local, también el bambú, el cáñamo, arroz y trigo. La UNESCO designó esta elaboración artesanal del washi japonés como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el 26 de noviembre del año 2014. El washi es generalmente más resistente que el papel producido a partir de pulpa de madera y suele tener una larga vida útil. Se utiliza en varias artes tradicionales. Aparte de usarse para escribir o pintar o hacer el famoso origami, el washi también es usado para hacer varios productos de la vida diaria como la ropa, lámparas, incluso juguetes para los más pequeños. La historia del washi se remonta al menos a 1300 años. Es un arte en extinción, con el valor del mercado del papel disminuyendo en más de un cuarto en las últimas décadas. Es el papel más delgado del mundo. Así, en un pequeño taller en el oeste de Japón mantienen viva la tradición. Vamos a verlo. Gracias al poder y la resistencia de la fibra de las plantas de morena, el papel washi comenzó a ser utilizado para restaurar rollos y otros documentos antiguos en el mundo. Cuando retire una película que ha sido fijada con productos adhesivos, la superficie debajo sufre daños importantes, mientras que este papel washi es un material protector más suave que se puede quitar preservando la superficie original. Bueno, seguidamente nos vamos hasta Cuba, pues no cesan las agresiones contra la mayor de las Antillas. Recuerden ustedes que el pasado 5 de junio entraron en vigor nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba, al prohibirse los viajes culturales y educativos a la isla, así como las visitas en cruceros y aviones privados y corporativos. Pero la realidad es que desde el triunfo de la revolución, ningún sector de la sociedad cubana ha escapado a estas políticas hostiles. Entre las áreas más afectadas está la cultura. Por ejemplo, la enseñanza artística es una de esas áreas afectadas. Fabiola López nos cuenta por qué y cómo también las comunidades y todo el movimiento cultural y musical de ese país enfrenta esta situación. Vamos a ver en la siguiente historia desde la Escuela Nacional de Música de Cuba. Son los estudiantes de cuarto año de la Escuela Nacional de Música de Cuba. Ensayan la gala de graduación del curso 2018-2019. Se gradúan de nivel medio superior como instrumentistas, profesores, práctica de conjuntos, teóricos musicales y como directores o cantores corales. Además de la música, los une otra circunstancia. Todos nacieron bajo los efectos del bloqueo. Esta es una política muy dolorosa para nuestro pueblo. Como artista siento la necesidad de compartir, por supuesto, mi arte con el mundo y de llevar un mensaje de paz y de libertad, sobre todo, que ha sido lo que me ha inculcado mi familia, el pueblo, mis maestros, sobre todo en la escuela, y me veo impedida de hacerlo. No me considero una amenaza y, sin embargo, estamos bloqueados, ¿no? Cuando ya está por finalizar el curso, este es el ambiente de la Escuela Nacional de Música de Cuba. Aquí estudian gratuitamente 374 jóvenes de toda la isla. Según expertos, el costo de la educación básica de un alumno en un año académico en cualquier manifestación de la enseñanza artística puede estar entre $15,000 a $16,000. Por ello, asombra a muchos que pese al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba, en esta escuela a cada alumno se le garantice un instrumento desde que empieza la carrera hasta que termina. Aquí los muchachos tienen sus dietas, almuerzo, comida, merienda, desayuno, tienen sus instrumentos también, malo, bueno, regular, pero lo tienen, entonces estamos saliendo a flote con eso y vamos a seguir haciendo la música. Nos pueden quitar muchas cosas, pero nuestra música y nuestras ansias de trabajar no nos la van a quitar nunca. El último informe de Cuba contra el bloqueo presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas asegura que debido a las regulaciones impuestas por Estados Unidos, materiales necesarios para la enseñanza artística, como libros de lectura musical, cuadernos de hojas pautadas, saxofones, cuerdas para guitarra, violín, violonchelo y contrabajo, se adquieren a altos precios en el mercado internacional, pudiendo ser comprados a precios más asequibles en el mercado estadounidense. El impacto mayor nosotros lo recibimos cuando no podemos acceder a los instrumentos
que hoy requiere esta formación. Además, son más de 24 especializaciones que se estudian y hay muchas asignaturas para complementar la formación de un profesional, es decir, de un músico. Y eso ha sabido el gobierno, por encima de todas estas limitantes, garantizarlo por diferentes vías, y también podemos hablar de que tenemos también amigos que de una manera u otra cooperan. Según un informe del Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba, hoy cada saxofón comprado en el mercado asiático o europeo cuesta $350. Sin embargo, en el mercado estadounidense puede encontrarse a unos $249. Actualmente, garantizar un violín a cada estudiante, solo de nivel medio profesional, le cuesta al país $41.500. Si no existiera el bloqueo y se pudieran realizar importaciones desde Estados Unidos, se pudieran ahorrar $140 por estudiante. Lo maravilloso es que ellos se gradúan, un ejemplo, y tú le ves buen sonido, porque el cubano tiene esa disposición. En el año 90 tuvimos el periodo especial y tuvimos que utilizar cables telefónicos. Quitábamos los 3 de cobre y cogíamos los 3 de acero. Y mi esposo y los esposos de las profesoras pues soldaban las bolitas que son las que trancan en lo que es la tiradera del violín. Y hacíamos maravillas, creatividad. Y entonces, bueno, eso nunca nos ha faltado, la creatividad. Después de 60 años, el gobierno de Estados Unidos insiste en recrudecer aún más el bloqueo más largo de la historia contra país alguno, que ya ha costado a esta isla más de $933.000 millones, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional. Respondiendo a las recientes medidas que recrudecen el bloqueo, el canciller cubano ha dicho que lo que Washington pretende es asfixiar la economía y causar daño en el nivel de vida de los cubanos para arrancarles concesiones políticas, pero asegura que fracasarán. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha llamado a más trabajo, creatividad y resistencia como respuesta. Fabiola López, Telesur, La Habana. Muchas gracias, Fabiola López. Creatividad y resistencia, las claves de Cuba para enfrentar el bloqueo. Agradecidos con este pequeño reportaje desde la Escuela Nacional de Música de Cuba. Nosotros nos vamos a una pausa. No se aparten, que ya regresamos con más de Somos. Ya regresamos para hablar, como veían en ese clic de inicio, de los Diablos Danzantes del Corpus Christi, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Les contamos que los Diablos Danzantes de Yare, una festividad religiosa venezolana que se celebra en la localidad de San Francisco de Yare, Estado Miranda, tiene un origen que se remonta al siglo XVIII. Ella es la hermandad más antigua del continente americano, con coloridos atuendos y máscaras, toda una serie de danzas cuyo ritmo lo impone el corazón de cada devoto al son de los tambores, representan el triunfo del bien sobre el mal. Vamos a ver los detalles en la siguiente historia. Más de 5.000 personas conforman las 11 cofradías con las que Venezuela celebra y reafirma sus creencias religiosas. Si bien no se puede precisar una raíz única y cierta de esta tradición, una historia acerca de la cofradía de San Francisco de Yare, la más popular de todas, reza que hace más de 400 años un sacerdote sin dinero ni creyentes para realizar la procesión de Corpus Christi expresó: si no hay dinero ni creyentes para sacar la procesión del Santísimo Sacramento, que vengan los diablos entonces. Tras una tormenta, varios diablos se presentaron frente a la iglesia. Es una actividad donde se pone en manifiesto la fe del pueblo yarense, la fe que le tenemos al Santísimo Sacramento del altar. Mediante la danza se escenifica la lucha del bien contra el mal. Sobre otras cofradías se encuentran referencias como la novela Peonía, del escritor Manuel Vicente Romero, quien describe cómo eran los diablos danzantes de Cuba en 1870. O aquella que señala la celebración del Corpus Christi, donde hombres, mujeres y niños
se vestían de diablos para cumplir con promesas realizadas al Santísimo Sacramento en 1749 en las haciendas de Aragua y Vargas. En cada una de estas comunidades, las vestimentas, los bailes e instrumentos utilizados son diferentes, pero tienen en común una ceremonia plena de religiosidad popular, devoción y fe desprendida, en la que concurren los elementos de las culturas africanas, indígenas y españolas, en una tradición transmitida de padres a hijos, signada por la participación popular, la resistencia cultural, el desarrollo de vínculos solidarios y la celebración de la espiritualidad. Estamos ratificando con esta decisión en UNESCO lo significativo que es para nosotros los venezolanos esa condición de sociedad multiétnica y pluricultural como lo define nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta celebración llena de sincretismo religioso ingresó en la lista de la UNESCO como expresión representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el 6 de diciembre del año 2012. Este reconocimiento internacional a los diablos danzantes proyecta con intensidad al pueblo venezolano en el resto del mundo, desde una de sus prácticas culturales de mayor arraigo y trascendencia y que lleva un mensaje de solidaridad para todos los pueblos. Veíamos allí 11 cofradías de los diablos danzantes del Corpus Christi de Venezuela. Ahora sí nos vamos hasta el pueblo de Yare para hablarles de una minuciosa tarea que se realiza en el proceso de esta celebración. Sumar creatividad, talento, colores y fe para elaborar las máscaras tan representativas de los diablos danzantes del Corpus Christi. Materiales como el yeso, arcilla, madera, manos prodigiosas y la imaginación hacen posible esta muestra única de la cultura venezolana. Vamos a conocer a un promesero, Juan Morgado. Él es de una familia dedicada a la elaboración de máscaras de los diablos desde hace más de 50 años en el pueblo de Yare, estado Miranda, Venezuela. Vamos a conocer su historia. Juan Morgado fundó este taller hace más de 40 años, atraído por la tradición de los diablos danzantes, la devoción al Santísimo Sacramento y por su pasión por el arte. Es el artesano más antiguo y uno de los más reconocidos en el pueblo de San Francisco de Yare, por la creatividad y colorido empleado en la elaboración de las máscaras para los diablos de Yare. Esta es la creatividad, la musa, ¿no? Me llega uno, yo soy así, pues estoy pintando, o estoy durmiendo y me paro rapidito de la cama y empiezo a ligar colores, ¿ves? Que tengo esa, ya no hago mucho, pero antes sí pedía la imagen, inclusive tuve sueños con imagen de muchas caras diabólicas y me levantaba y la dibujaba, la boceteaba. O sea, rápidamente llegaba y corría y abría esa puerta y salía para acá. Cruz Rivas lleva 49 años danzando en la cofradía al Santísimo Sacramento. Pertenece a la jerarquía de los diablos danzantes como tercer capataz. Por eso su máscara tiene 3 cachos, al igual que la máscara del segundo capataz. Cruz será el homenajeado este año. Nos cuenta que los diablos danzantes son una manifestación religiosa que rinde culto al Santísimo Sacramento perteneciente a la religión católica. Él se inició como parte de una promesa hecha por su madre. Viendo que los medicamentos no me hacían efecto, pues se vino a la iglesia a la misa y llorando pidió por mí el Santísimo Sacramento. Se me hizo el milagro y bueno, hasta los momentos estoy aquí, no me da ni una gripecita ni nada. Estoy en la promesa desde 1960, tenía yo 7 añitos. El origen de los diablos se remonta al siglo XVIII, en el año de 1749. Había una gran sequía en el país, por ello la población acudió al Dios de los españoles, Jesús de la Eucaristía, para pedirle lluvias. Ese año llovió y desde esa época inició la danza que se ha mantenido de generación en generación. Cada promesero va a danzar, donde vamos a sumar todo el esfuerzo para que la danza sea en honor a la paz de Venezuela. Le pedimos al Santísimo Sacramento del altar que nos conceda pues, ese favor, así como nos ha concedido cada uno de los favores internos de cada promesero. Todo el pueblo de Yare se viste de festividad. Ya en las calles del pueblo exponen sus artesanías y se preparan para recibir turistas nacionales e internacionales que acompañarán la celebración de la lucha del bien contra el mal.
Bueno, así celebraban la celebración de los diablos danzantes del Corpus Christi. Veíamos desde la elaboración de las máscaras en este pueblo de Yara, ubicado en el estado Miranda, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, es momento de despedir nuestro programa. Lo vamos a hacer como siempre con música, la canción Asilo, interpretada por el uruguayo Jorge Drexler y también con la mexicana Mon Laferte. Recuerden que ustedes pueden escribirnos a nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur, en Twitter, en Instagram y también a mi cuenta @RosaTelesur. Háganos llegar sus comentarios y sus sugerencias. Ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos. Ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche